Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la última clase de Enfoque de Derecho sobre procedimientos parlamentarios. Mi nombre es Javier Albán y bueno, ya han tenido varias clases, todas las clases que van a tener con José Naupari y han tenido también algunas conmigo y hoy vamos a ver la última sobre algunos procedimientos parlamentarios que tienen que ver con cuestiones de control político que no nos había dado tiempo de revisar en las clases anteriores. Entonces, bueno, como siempre, les he preparado para eso una presentación que vamos a ver ahorita. Y aquí está. Entonces, bueno, como les decía, hoy en la última sesión vamos a hablar sobre este tema. Algunos instrumentos de control político que no nos había dado tiempo de ver un poco más a fondo en las otras sesiones. Investidura, confianza, que son más o menos como que las dos caras de la cuestión de confianza, vamos a ver. Y la censura, que de alguna manera que es también la otra cara de la cuestión de confianza, porque es algo que se puede presentar a iniciativa del Congreso, mientras que la confianza es algo que se presenta a iniciativa del propio gobierno, ¿no? Bueno, solo un par de comentarios sobre la cuestión de confianza en el Perú. Este es un tema que ha sido muy polémico en los últimos años, entonces ha cambiado un poco la regulación y qué es lo que se ha entendido sobre la cuestión de confianza. Es un tema que ha cambiado en la ley. Ustedes lo pueden revisar en SPIG, las leyes que yo voy a mencionar acá. Siempre recomiendo revisar todo en SPIG porque ahí te menciona bien cómo han ido cambiando las cosas, ¿no? Aunque bueno, la página de SPIG no siempre es confiable que va a estar funcionando bien, pero cuando sí funciona bien, ahí uno puede revisar cuándo es que ha cambiado cada parte, cada artículo, cada cosa que hay o sea, cada actualización que ha habido en una ley. Entonces esto es bien importante y nos permite ver cómo es que ha ido cambiando esta regulación últimamente, ¿no? En las leyes que voy mencionando. Pero bueno, en un inicio, lo que primero habría que entender es que es raro que en un país como el Perú, que tiene un sistema de gobierno presidencial, ¿no? Tiene una forma de gobierno presidencial, que es decir, que elegimos directamente a nuestro presidente, eh, elegimos, claro, a un presidente que es además el jefe de gobierno y el jefe de Estado al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esa forma de gobierno, los estados que tienen esa particularidad, a diferencia de los que son parlamentarios, ¿no? Que no eligen directamente a un presidente que es su jefe de gobierno, sino que solo eligen a su Congreso, eligen a su congresista normalmente, y ya desde el Congreso es que nace el gobierno. Esos son los regímenes parlamentarios. O también hay otros regímenes que son los semipresidenciales, como Francia, por ejemplo, en donde se elige a un presidente, pero ese presidente comparte el poder de jefe de gobierno con un primer ministro que tiene que recibir la confianza del gobierno, nombrado por el presidente, pero tiene que recibir la confianza, perdón, del Congreso. Entonces, es una figura intermedia de alguna manera. Nosotros tenemos un sistema de gobierno que es presidencialista porque nuestro único jefe de Estado y de gobierno es el presidente. Tenemos un presidente del Consejo de Ministros, pero que solamente es vocero. Pero tenemos algunas figuras incorporadas a la Constitución de sistemas parlamentarios, ¿no? Entonces, por eso que dice que tenemos un sistema parlamentario atenuado, perdón, un sistema presidencial atenuado o parlamentarizado. Pero en todo caso, una de estas manifestaciones, ¿no? De por qué se dice que es un presidencialismo parlamentarizado o atenuado es que exista la cuestión de confianza. La cuestión de confianza es, en principio, según lo define aquí, por ejemplo, esta sentencia del TC del 2018 que analizó este tema, es una manifestación formal del gabinete, dicen aquí, de su propósito de dimitir si es que la Cámara, ¿no? El Congreso, no aprueba un determinado proyecto de ley, una concreta orientación política o cualquier cosa que desee el gobierno que se vea convertida en realidad, ¿no? Y que esté en capacidad del Congreso hacer. Eso es básicamente la cuestión de confianza, ¿no? Yo te pido que tú apruebes este proyecto de ley y si tú no lo apruebas, yo renuncio, ¿no? Y si renuncio, eso puede desatar otras consecuencias, que ya es otro tema, ¿no? El tema de la disolución del Congreso, como hemos visto en otro video, pero esta es la importancia de la cuestión de confianza. Y de hecho, en el Perú se había interpretado abiertamente la cuestión de confianza. En el Perú se interpreta que desde la Constitución del 93 es una cosa que está presente en los debates constitucionales, ustedes lo pueden revisar en los textos de los constitucionalistas desde la Constitución del 93 y durante los 2000.
era más o menos un consenso que había aumentado mucho el poder del presidente, no por esto en particular, porque esta ya venía de una constitución anterior, pero por varios temas se había vuelto más fuerte la figura del presidente, y esta era una de aquellas cosas que hacía que el poder del presidente sea tan fuerte en el Perú, que existe una cuestión de confianza que, claro, no se había utilizado demasiado, no se utilizó mucho durante los gobiernos de Toledo, Alan García y Humala, pero sí se llegó a usar luego cuando empezaron a haber ya más confrontaciones entre el Congreso y el gobierno luego de que entró Kuczynski, ¿no? En todo caso, esta confianza se interpretaba, como decía antes, abiertamente. Por ejemplo, Chirino Soto ponía ejemplo en el debate constituyente, ¿no? Esto está en el tomo 3 del debate constitucional de la Comisión de Constitución de ese Congreso Constituyente, en que Chirino Soto decía que, como ejemplo, ¿no? Que la cuestión de confianza se podía presentar para defender a un ministro, ¿no? Por ejemplo, el Congreso quería interpelar a un ministro de Educación. Ahora vamos a conversar un poco más de la interpelación luego, pero quería llamar a al ministro de Educación para que responda a unas preguntas específicas, y si es que no estaban satisfechos el Congreso, eventualmente podrían presentar una moción de censura. Entonces, bueno, en ese proceso, si el presidente del Consejo de Ministros quisiera, decía Chirino Soto, podría plantear una cuestión de confianza. Entonces podría decir, oye, yo hago una cuestión de confianza para que ya no interpelen o para que no censuren al ministro de Educación en todo caso, que finalmente es lo que hizo también Zavala en el 2017, no sé si recuerdan, con Marilu Martens, la ministra de Educación de ese entonces. Pero ese es justamente el ejemplo que ponía Cachirino Soto, ¿no? Eso es algo que puede hacer, es una forma de manifestar la cuestión de confianza. Y de hecho, en otro momento del debate, en el tomo 2, respondiéndole a una intervención de Lourdes Florentano, Chirino Soto explica que la cuestión de confianza puede plantearse sobre lo que se quiera. El presidente del Consejo la plantea cuando quiere y como quiere. Entonces se interpretaba como algo bien amplio, ¿no? Era probablemente una posibilidad, era un arma bien fuerte del presidente, que sí efectivamente se prestaba a que en manos de una persona autoritaria pueda ser abusado esto, ¿no? Porque, por ejemplo, no estaba claro para este momento si se podía presentar respecto de, proyectos para reformar la Constitución. Algo que sí se hizo en algún momento, pero ya hoy en día queda claro que no se puede, ¿no? Pero en este momento quedaba, digamos, hasta antes de los últimos cambios que yo les voy a mencionar en un momento, parecía que sí se podía hacer, por todo esto que yo les menciono, ¿no? Por lo que mencionaba Chirino Soto, porque en general es un instrumento que se piensa como una cosa amplia, se pensaba como una cosa amplia en la teoría. Pero bueno, luego salió esta sentencia en el 2018 en la que diferencia la cuestión de confianza que tenemos regulada en la Constitución en dos. Y esa es la división que vamos a hacer en un ratito para hablar primero de la investidura y luego de la cuestión de confianza más usual o facultativa. La primera es la cuestión de confianza obligatoria, ¿no? El TC dice en esta sentencia del 2018, cuando analiza la cuestión de confianza, ¿no? Esta conformación del TC que está ahí arriba a la derecha, dice, mira, por un lado tenemos en el artículo 130 esta cuestión de confianza que habla de que en los 30 días de haber asumido funciones el gabinete tiene que acudir al Congreso. Esa cuestión de confianza debe ser entendida como la solicitud del gobierno a que el Congreso le tiene que dar un voto de confianza que legitime la conformación del Consejo de Ministros, ¿no? Y esa es una confianza obligatoria, entonces. La tiene que pedir de todas maneras dentro de los 30 días. En cambio, hay otra cuestión de confianza en nuestra Constitución, que es la confianza facultativa, que es la que está prevista en los artículos 132 y 133. Entonces vamos a ver primero la confianza obligatoria y luego vamos a hablar de esta facultativa. Y luego vamos a hablar ya de la censura, que van a ver que es la otra cara de la moneda de la cuestión de confianza, como les decía al inicio. La investidura, entonces, que es la confianza obligatoria, está regulada igual que los otros tres instrumentos aquí en la parte de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, en el Congreso, en el capítulo cuarto del título cuarto, perdón, en el capítulo sexto del título cuarto. Y el artículo 130 dice específicamente, ¿no?, lo que citaba el TC: dentro de los 30 días de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo de Ministros concurre al Congreso en compañía de los demás ministros
para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiera su gestión. Plantea para efecto cuestión de confianza, ¿no? Entonces, es una confianza obligatoria la que tiene que estar aquí. Tiene que ir. Y esto, por ejemplo, Chirino Soto lo que explicaba sobre este tipo de cuestión de confianza, que cuál era su significado, que el presidente del Consejo de Ministros tiene que empezar a gobernar con un voto de confianza. Es una confianza que se da a la política que ha expuesto, ¿no? Es un contrato, dice Chirino Soto, entre el presidente del Consejo y la mayoría parlamentaria que le otorga esa confianza. Es entonces un rasgo, como comentaba al inicio, de los sistemas parlamentarios, ¿no? Y en el reglamento del Congreso está regulado aquí en el artículo 82, la investidura, ¿no? Tiene que exponer el presidente del Consejo la política general del gobierno, debatir la política general del gobierno y debatir las principales medidas que requiere su gestión. La cuestión de confianza además va a ser debatida y votada en la misma sesión o en la siguiente, según lo acuerde el propio Consejo Directivo o el Pleno en ese momento, ¿no? Un caso en el que fue negada una cuestión de confianza de este tipo fue hace no mucho tiempo, ¿no? Con Pedro Cateriano, que planteó una cuestión de confianza que en un inicio parecía que, o sea, era esta la que tenía que plantear obligatoriamente entre los 30 primeros días. Parecía en un inicio que quería obtener, pero durante el discurso parece que no se llevó bien con el Congreso, con la mayoría, y no logró tener la mayoría de votos y entonces tuvo que renunciar, ¿no? Esa es la consecuencia de que no te den la confianza. En cambio, la última vez, esta es la votación para la confianza de Alberto Tarola, ¿no? El premier que está en este momento, en el momento en que se graba este video, y él sí logró la mayoría, entonces él ya está gobernando con la confianza del Congreso. Se entiende que tiene la confianza del Congreso hasta que el Congreso la retire la confianza, o sea, porque el propio Tarola ha planteado de nuevo una cuestión de confianza, o por la censura que vamos a ver en un ratito. Entonces, bueno, lo primero era la cuestión de confianza obligatoria, ¿no? Esto es ahora la cuestión de confianza facultativa, la que vamos a ver, es el segundo tipo de cuestión de confianza, que está regulado en los artículos 132 y 133, como menciona el TC, ¿no? 132 dice, el Congreso hace efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros o de los ministros por separado mediante el voto de censura. Esa parte no la vamos a ver ahora, sino el rechazo de la cuestión de confianza, que solo se plantea por iniciativa ministerial, ¿no? Eso es la característica de la confianza, a diferencia de la censura, es que es por iniciativa del gobierno, por iniciativa de los ministros. La puede plantear o un ministro por separado o todo el Consejo de Ministros en conjunto, ¿no? O el presidente del Consejo, si la plantea él, ya se entiende que la está planteando todo el Consejo en conjunto, porque si él renuncia o él es censurado, tiene que renunciar todo el Consejo, ¿no? Además, como yo les decía, últimamente, en los últimos años se ha regulado un poco más esta cuestión de confianza. La ley 31355 particularmente dice que la facultad que tiene un ministro y la presidencia del Consejo de Ministros de plantear una cuestión de confianza está referida solamente a las materias de competencia del Poder Ejecutivo relacionadas directamente a la concreción de su política general del gobierno. Esto, de alguna manera, que ya estaba delineado por esa sentencia del TC que yo había mencionado, pero esto se aclara acá, y además que se va un poco más allá y se declara, por ejemplo, ¿no?, que no están entre esas materias las relativas a la aprobación de reformas constitucionales, ni las que afecten a procedimientos y competencias exclusivas excluyentes del Congreso de la República o de otros organismos constitucionalmente autónomos. Eso dice esa ley. Además, en el propio reglamento del Congreso se han agregado algunas cosas más y se dice que la cuestión de confianza, por ejemplo, solo se plantea, bueno, esta parte ya estaba por iniciativa ministerial y en sesión del Pleno del Congreso, pero la cuestión de confianza solo es aprobada y rechazada mediante votación. Esto se ha agregado como algo que se quiere hacer explícito, que no puede haber una negación tácita, una negación en los hechos de la cuestión de confianza, ¿no? Tiene que negarse con el voto. ¿Por qué? Porque esto es una respuesta de alguna manera, o al menos se entiende por contexto, por el momento en el que ha pasado, como una respuesta a lo que ocurrió con la negación de confianza del 2019 a Martín Vizcarra, ¿no? Bueno, al gobierno de Martín Vizcarra, en realidad fue a su gabinete, al gabinete de Salvador del Solar, porque
En ese momento lo que ocurrió fue que ese gabinete dijo, oye, yo te hago una cuestión de confianza para que no continúes con este procedimiento de elección del magistrado del TC. Y el Congreso lo que hizo fue continuar con el procedimiento, pero luego el Congreso votó una cuestión de confianza diciendo que ya sí había otorgado la confianza. Entonces, lo que el Congreso decía es que si no es válida la disolución del Congreso, si otorgamos la confianza, no llegamos a rechazarla, y lo que más bien decía el Congreso, el Ejecutivo, el gobierno en ese momento de Martín Vizcarra, era que la confianza se había negado en los hechos, ¿no? Que si es que la confianza se había planteado respecto de el seguir o no con el procedimiento, y en los hechos el procedimiento se había seguido, tanto así que el Congreso había llegado a elegir a ese magistrado, ¿no? Al final no llegó a nombrarse porque se disolvió el Congreso, pero digamos que el Congreso de ese momento continuó con el procedimiento hasta culminarlo. Entonces, el Ejecutivo había entendido que ya se rechazó la confianza en los hechos, ¿no? Eso ya se quiere evitarse que ya no pueda decidirse eso. Es un poco confuso el qué pasaría entonces en la práctica si es que un presidente del Consejo de Ministros plantea una cuestión de confianza y, o sea, sobre un tema, ¿no? Digamos, no censuren a mi ministro X, y el Congreso vota por darle la cuestión de confianza, pero luego sí censura al ministro, o luego sí hace lo opuesto a lo que el ministro pidió, ¿no? Eso queda abierto, como que qué podría pasar. Tendría que probablemente resolver de nuevo el TC qué pasaría en un caso como ese, porque en principio la ley lo prohíbe ahora, pero en la práctica pues sería un poco raro que eso se permita, ¿no? Aunque claro, tendría que ocurrir un caso para que podamos conocer lo que ocurre. Pero bueno, esta es una regla extra, entonces, que ahora está en el reglamento del Congreso, y el resultado de la votación dice que es comunicado al presidente de la República. Además, se dice en el reglamento del Congreso ahora que la mesa directiva tiene que rechazar de plano la proposición que tenga algunas características específicas. Entonces, si es que, por ejemplo, la finalidad de lo que propone la cuestión de confianza es suprimir la esencia de alguna cláusula de intangibilidad de la Constitución, o la aprobación o no de iniciativas de reforma constitucional o iniciativas que interfieran en las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso, o que condicionen en algún sentido la decisión del Congreso bajo términos de plazo para el pronunciamiento, entonces se puede rechazar de plano. O sea, casi que se puede declarar improcedente, que no es lo mismo que se puede declarar, que no es lo mismo que rechazar el fondo. Entonces, no es lo mismo que rechazar la confianza. Entonces, no cuenta para la disolución constitucional del Congreso, ¿no? Tienen que haber dos rechazos de confianza, o dos censuras, o una censura y un rechazo de cuestión de confianza, a dos gabinetes para que pueda habilitarse la disolución constitucional del Congreso. Bueno, lo que dice este artículo del reglamento del Congreso es que cuando se dan estos supuestos, estas características, no llega a contarse ni siquiera que se ha rechazado una confianza, sino que se declara de plano que no pasa, no procede esa confianza. Y la cuestión de confianza, además, de incluir el acta en el que conste el acuerdo tomado por el Consejo de Ministros, que es un requisito que ahora se pide también para que la cuestión de confianza pueda darse. El ejemplo que más te recuerda, uno de los ejemplos que más te recuerda de cuestión de confianza es este que yo les mencionaba hace un momento, que cuando Fernando Zavala planteó una cuestión de confianza facultativa, obviamente él también planteó la obligatoria en un inicio, pero luego planteó una facultativa para defender la política general de educación de su gobierno y que no censuren a Marilu Martens. Sin embargo, sí ocurrió, porque no le dieron la confianza a Zavala, ¿no? Hubo un voto aquí, de hecho, directamente porque no le dieron la confianza a Zavala. Otro momento de rechazo a cuestión de confianza también durante el gobierno de PPK fue en el momento en que Alfredo Thon, él individualmente, entonces esto no fue el gabinete en su conjunto, fue Alfredo Thon por su cuenta, presentó una cuestión de confianza, y días después fue rechazada esta en el Congreso. Entonces él tuvo que renunciar, pero el gabinete se quedó, ¿no? Entonces la confianza facultativa puede ser presentada por un ministro en particular o por el gabinete en su conjunto. También hubo una aplicación práctica de este nuevo artículo que habla de la declaración de improcedencia, ¿no? Cuando Aníbal Torres presentó una cuestión de confianza ante el Congreso, pero que el Congreso consideró que
encajaba entre estas cosas que no son admisibles, ¿no? Ni siquiera pueden empezar a evaluarse el tema de fondo porque ya se pueden rechazar de plano. Entonces, de hecho, rechazaron de plano esta cuestión de confianza y no se consideró esto como que había contado como una de las dos posibles rechazos para disolver constitucionalmente el Congreso. Y bueno, entonces ya hemos visto la confianza, eh, la facultativa y la obligatoria. Y ahora la tercera cosa, el último instrumento que vamos a ver hoy día es la censura ministerial, que como les decía es la otra cara de la cuestión de confianza, de alguna manera, y esto tiene que ver con eh, que es una posibilidad de que el Congreso reaccione normalmente ante que un ministro o el presidente del Consejo de Ministros ya ha estado en el Congreso y no ha satisfecho algo. Entonces, normalmente se da por una interpelación, por ejemplo, ¿no? El artículo 131 habla de qué cosa es la interpelación a los ministros, que es otra de estas figuras que existe en nuestro régimen, que no es normal de los regímenes parlamentarios, no hay en Estados Unidos, no hay en el resto, no hay en la mayoría de lugares de América Latina que tienen régimen presidencial, pero sí tenemos acá porque somos un presidencialismo parlamentarizado, ¿no? La interpelación. ¿Qué cosa es? El hecho de que el Congreso puede hacer acudir obligatoriamente a los ministros o al Consejo de Ministros para que respondan a un pliego de preguntas específico, ¿no? Y si no responden satisfactoriamente a esas preguntas, entonces pueden plantear un voto de censura. Y el voto de censura, aquí vemos la otra parte del mismo artículo que habíamos revisado antes, ¿no? El Congreso hace efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros o de los ministros por separado mediante el voto de censura. Y ya aquí no hay que hacerle caso a la parte de la cuestión de confianza. Y el voto de censura es presentado por no menos del 25% del número legal de congresistas y el ministro o el Consejo de Ministros, cuando es censurado, tiene que renunciar. En el reglamento del Congreso se regula un poco más, ¿no? Se dice que la moción de censura, aquí yo les decía que se puede plantear luego de la interpelación, pero también en otros casos, ¿no? También puede ser luego de la concurrencia de los ministros para informar o debido a la resistencia para acudir a este último supuesto o luego del debate en el que intervenga un ministro por su propia voluntad. Porque los ministros pueden acudir con voz al Congreso para participar del debate, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que en estos momentos se puede presentar una moción de censura. Entonces, como les decía, es la contracara a una cuestión de confianza, porque básicamente es el Congreso diciendo, oye, yo tengo motivos para plantear que le retiremos la confianza que en algún momento le dimos o bien a ese ministro individualmente o bien a ese gabinete, ¿no? Entonces le quiero quitar esa confianza y se consigue suficientes congresistas que lo apoyen, plantean la moción y si la mayoría apoya la moción, entonces censuran al ministro o al consejo y el consejo o el ministro tiene que renunciar. Un ejemplo de censura más o menos reciente es este que hubo contra el ex ministro de Salud Condori, ¿no? De Pedro Castillo. Él en algún momento parecía que de repente renunciaba, pero bueno, finalmente no lo hizo y fue censurado directamente por el Congreso. También ocurrió una censura directa en el caso de Heiner Alvarado, el ministro de Transportes y Comunicaciones de Pedro Castillo, que ahora también está involucrado en un caso penal bastante grave. Y bueno, en su momento fue expulsado entonces del gobierno, no por voluntad propia, sino por el Congreso mismo, ¿no? Y bueno, entonces, solo para resumir, la investidura, decíamos entonces, es la confianza obligatoria que debe recibir todo gabinete dentro de los 30 primeros días de haber asumido, ¿no? Esto es algo, la idea de esto es que inicie el gobierno habiendo tenido ya la confianza del Congreso. Esto está regulado en el artículo 130 de la Constitución y el artículo 82 del Reglamento del Congreso, aunque yo les recomiendo que revisen SPIG, porque lo que yo les he puesto aquí es la regulación ahora, en el momento que está grabándose este video. Pero no sabemos qué va a pasar en los próximos años, ¿no? Esto es el 2023, pero podría ocurrir que en el 2024 cambie, o en el 2025, así que revisen SPIG, que ojalá que para ese momento eh, ya sea un poco más confiable, que no se vaya a caer. Bueno, la cuestión de confianza es ya, bueno, aquí me refiero a la confianza facultativa, es planteada por iniciativa ministerial, ¿no? Igual que la investidura, solo que la investidura no es una opción. La confianza facultativa se plantea ya por estrategia, cuando el gobierno quiere,
puede plantearse sobre materias vinculadas con la política de gobierno, ¿no? Y con las reglas y límites que pone la ley 31355 y también el reglamento del Congreso. Tiene que respetarse, entonces eso no se puede plantear sobre cosas que sean materia exclusiva del Congreso, sobre reforma constitucional no se puede, pese a que en algún momento sí se hizo, ¿no? En algún momento Martín Vizcarra lo hizo, pero cuando no estaba esto regulado así. Ahora, luego de esta regulación, ya no se puede. Voto de censura, por último, es cuando es la contracara de la cuestión de confianza. Es cuando es el propio Congreso el que propone retirarle la confianza a un ministro o al Consejo de Ministros en conjunto. Y se necesita un mínimo de congresistas que lo plantee y se tiene que plantear luego de una interpelación o luego de la concurrencia de un ministro a informar o luego de su resistencia a acudir al Congreso o luego de un debate en el que intervenga ese ministro o el Consejo de Ministros en conjunto por su propia voluntad. Eso es entonces, esos son los últimos 3 temas que íbamos a ver. Hay quizá varios temas más que podríamos haber revisado, pero la idea de este curso era ser un curso introductorio, así que yo les agradezco mucho por haber estado atentos a estas sesiones, le agradezco también mucho a José por el tiempo que le dedicó a las sesiones de las que él estuvo a cargo, y nada, bueno, gracias a Enfoque. Espero que les haya sido útil y nada, ojalá que les sirva esto a algunos de ustedes para conocer un poco más sobre cómo funciona el Congreso y quizá, no sé, es algo que les puede ayudar a complementar las clases que tengan o simplemente la curiosidad que hayan tenido sobre estos temas. Gracias, ya nos vemos.